Él es tu boleto a una vida libre de deudas, escribió mi difunta esposa a su hijo. Meses después, puse a prueba su lealtad. Él tomó una decisión que ella nunca esperó. La carta pesaba como plomo en mis manos. La elegante caligrafía de mi esposa de repente me parecía extraña y siniestra. Después de 13 años de matrimonio, 3 años agonizantes viendo cómo el cáncer se la llevaba lentamente y 4 meses ahogándome en el dolor desde su fallecimiento, nunca esperé que un simple trozo de papel pudiera destruir la poca paz que había logrado encontrar. Pero allí estaba, evidencia irrefutable de que mi relación con mi hijastro, Kevin, se había construido sobre un engaño calculado. Soy Richard, de 47 años, asesor financiero que se casó con la madre de Kevin, Vicky, cuando él tenía solo 8 años. Ahora, a los 21, Kevin ha estado en mi vida durante la mayor parte de sus años de formación. Su padre biológico se desentendió de él cuando tenía 3 años, apareciendo esporádicamente en cumpleaños y días festivos antes de desaparecer por completo cuando Kevin cumplió 12. A todos los efectos, yo era la única figura paterna que había conocido durante la mayor parte de su vida. Nuestra relación no siempre fue fácil. Los primeros años estuvieron marcados por su resistencia, los desafíos típicos de las familias reconstituidas, agravados por la lealtad de un niño pequeño a un padre que rara vez aparecía. Nunca le forcé el título de papá, permitiéndole a Kevin que me llamara Richard y dándole espacio para procesar sus sentimientos. Vicky y yo acordamos que la constancia, no la presión, eventualmente lo ganaría. Le había proporcionado todo lo que un padre haría. Financié su educación en una prestigiosa universidad privada, le conseguí un cómodo apartamento cerca del campus, cubrí sus gastos de manutención con una generosa asignación mensual y me aseguré de que tuviera un transporte confiable. Mis asesores financieros habían cuestionado el alcance de mi apoyo a un hijastro, pero desestimé sus preocupaciones. Kevin era mi familia, con o sin conexión biológica. Algo cambió durante la enfermedad de Vicky. A medida que su condición se deterioraba, Kevin pareció finalmente abrirse a mí. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más significativas. Llamaba regularmente para preguntar por nosotros. Venía a casa los fines de semana para ayudar e incluso se sentó conmigo durante esos últimos y brutales días en el hospicio. Cuando Vicky falleció, su mano apretaba la mía mientras ambos nos despedíamos de la mujer que amábamos. En los meses siguientes, la atención de Kevin se sintió como un salvavidas en medio de mi dolor. Cenas semanales, mensajes de texto considerados preguntando cómo estaba, incluso invitaciones para visitarlo en la universidad. Todos gestos que señalaban lo que pensé que era un gran avance en nuestra relación. Por primera vez, creí que finalmente habíamos formado el vínculo que había esperado durante todos esos años. Los padres de Vicky, Harold y Mónica, nunca me aprobaron. No ocultaban que me consideraban inferior a su hija, a pesar de mi éxito profesional. Habían heredado una antigua fortuna y veían mi riqueza ganada como algo menos legítimo que su fortuna generacional. Su frialdad se extendía a cómo veían mi relación con Kevin. Constantemente socavaban mi papel, refiriéndose a mí como el esposo de tu madre en lugar de reconocer mi lugar como su padrastro. Había aprendido a navegar su desprecio apenas disimulado por el bien de la armonía familiar, pero siempre había sido una fuente de tensión. Fue durante una lluviosa tarde de domingo, 4 meses después del funeral, que finalmente reuní el coraje para revisar las pertenencias personales de Vicky. La tarea se cernía sobre mí, simultáneamente necesaria e imposible. Su armario todavía olía ligeramente a su perfume, un consuelo cruel que sabía que eventualmente se desvanecería, como todo lo demás. Entre sus cosas, encontré una pequeña caja cerrada con llave que nunca antes había visto, escondida entre suéteres en el estante superior. La llave estaba pegada a su fondo, como si quisiera que la encontrara, pero no accidentalmente. Dentro había cartas, la mayoría dirigidas a Kevin, para ser entregadas en varios momentos importantes de su vida: su graduación universitaria, el día de su boda, el nacimiento de su primer hijo. Mi corazón se hinchó ante esta evidencia de la previsión y el amor de Vicky. Pero debajo de estos tesoros sentimentales había otro sobre, simplemente etiquetado para Kevin, privado. Algo en él, quizás la palabra privado subrayada 2 veces, me obligó a romper el sello. La carta que había dentro desentrañó todo lo que creía saber. Mi querido hijo, para cuando leas esto, puede que yo ya no esté. Hay cosas que necesito que entiendas sobre cómo asegurar tu futuro que nunca hemos discutido abiertamente. Sé que has luchado por aceptar a Richard en nuestras vidas. Veo lo difícil que ha sido para ti fingir afecto por un hombre con el que nunca te has conectado realmente.
Pero Richard es tu boleto a una educación libre de deudas y a una seguridad financiera que tu padre biológico nunca podría proporcionarte. No tienes que amarlo, Kevin. Solo necesitas hacerle creer que te importa hasta que termines la universidad y te establezcas. Te he visto resistirte durante años, pero ahora que estoy enferma, noto cómo finalmente has comenzado a comprender la importancia de mantenerlo cerca. Tus abuelos nunca lo aprobaron, pero incluso ellos están de acuerdo en que su dinero te preparará para el éxito. Me han ayudado a administrar nuestras finanzas para asegurar que seas el principal beneficiario de la generosidad de Richard. A veces en la vida, debemos hacer que las relaciones estratégicas funcionen para nuestro beneficio. Este es uno de esos momentos. Richard es un hombre amable que me ama y, por extensión, te proveerá siempre y cuando mantengas la relación. Con todo mi amor. Mamá. El papel temblaba en mis manos mientras las implicaciones me golpeaban. El momento de la repentina calidez de Kevin, su nuevo interés en nuestra relación, la conveniente evolución de sus sentimientos durante la enfermedad de Vicky, todo había sido calculado. Una actuación orquestada por Vicky y sus padres para asegurar el futuro financiero de Kevin. Me senté en el borde de nuestra cama, mi cama ahora, durante horas, con la carta quemándome en el bolsillo. Cada recuerdo se recalibraba a través de esta nueva lente. Las conversaciones vulnerables durante las visitas al hospital, las lágrimas de Kevin cuando me dijo que estaba agradecido de que yo estuviera en su vida, los abrazos que se habían sentido como avances, todo potencialmente fabricado. Durante días, me moví a través de mi rutina en una niebla de traición. No pude confrontar a Kevin directamente. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Vicky había escrito esto al principio de nuestro matrimonio, antes de que Kevin se conectara genuinamente conmigo? La posibilidad de que nuestra cercanía reciente pudiera ser auténtica me impidió hacer acusaciones que no podría retractar. En cambio, decidí poner a prueba la relación. Si el afecto de Kevin era genuino, resistiría los desafíos. Si era una actuación diseñada para asegurar el apoyo financiero, la presión revelaría la verdad. Lo llamé un jueves por la noche, elaborando cuidadosamente mi enfoque. Le expliqué que algunas inversiones habían salido mal, creando problemas temporales pero significativos de flujo de efectivo. Necesitaría hacer cambios inmediatos en nuestros arreglos financieros, suspender sus pagos de matrícula para el próximo semestre, reducir su asignación mensual en un 70% y pedirle que se hiciera cargo de los pagos del alquiler de su apartamento. El silencio al otro lado se prolongó incómodamente antes de que respondiera con pánico, apenas contenido en su voz, preguntando si se trataba de una especie de broma. Le aseguré que no, enfatizando que estas medidas eran temporales pero necesarias. Le sugerí que buscara préstamos estudiantiles, trabajo a tiempo parcial u opciones de becas, todas expectativas razonables para la mayoría de los estudiantes universitarios de su edad. Las siguientes 2 semanas trajeron una avalancha de comunicaciones desesperadas. Kevin llamaba a diario. Sus mensajes evolucionaban de la sorpresa al miedo y a una ira apenas disimulada. Para el tercer día, Harold y Mónica también llamaban, su desprecio apenas disimulado ahora abiertamente hostil. Acordamos cuando te casaste con Vicky que te harías cargo de la educación de Kevin, dijo Harold durante una llamada particularmente tensa. Este repentino problema financiero parece terriblemente conveniente ahora que mi hija no está aquí para hacerte cumplir tus promesas. La acusación dolió, pero también confirmó mis sospechas sobre sus conversaciones previas con respecto a mis finanzas, conversaciones de las que nunca había formado parte. Mantuve mi posición firmemente, explicando que muchas familias enfrentan desafíos financieros inesperados que requieren ajustes. Mónica fue menos sutil en su enfoque, amenazando con consultar a abogados sobre las promesas hechas a Vicky con respecto al apoyo de Kevin. Su declaración reveló más de lo que pretendía sobre su comprensión de mi papel, no como padrastro de Kevin, sino como su proveedor financiero. A pesar de todo, mantuve registros detallados de cada interacción, anotando el contenido y el tono de cada comunicación. El enfoque se mantuvo exclusivamente en el dinero. Ni una sola vez nadie expresó preocupación por mi bienestar, dados mis supuestos problemas financieros. La prueba reveló exactamente lo que temía. Para la tercera semana, sucedió algo inesperado. Las llamadas diarias de pánico de Kevin cesaron. En cambio, recibí un breve mensaje de texto. Encontré un trabajo en el centro de soporte técnico del campus. Estoy trabajando en solicitudes de becas. Lo resolveremos. No había anticipado esta respuesta. Según la carta de Vicky, Kevin debería haber redoblado la manipulación emocional. Mayores muestras de afecto, visitas más frecuentes, tal vez incluso regresar a casa para ayudarme durante este momento difícil mientras aseguraba su apoyo financiero. En cambio,
Parecía estar asumiendo la responsabilidad de su situación. Curioso y cauteloso, esperé a ver si se trataba de otra táctica. Tal vez estaba intentando un ángulo diferente, demostrando madurez para impresionarme. Pero a medida que pasaban las semanas, Kevin mantuvo un contacto mínimo, enviando solo actualizaciones ocasionales sobre su nuevo trabajo, solicitudes de becas exitosas y arreglos con la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad para obtener asistencia de emergencia. Harold y Mónica, mientras tanto, aumentaron su presión. Se presentaron sin previo aviso en mi casa, exigiéndome que honrara la memoria de su hija manteniendo el estilo de vida de Kevin. Cuando me mantuve firme, cambiaron de táctica, ofreciéndome prestarme dinero específicamente destinado a los gastos de Kevin. Una oferta que efectivamente me habría convertido en el conducto para su apoyo financiero mientras lo mantenía emocionalmente atado a mí. Me negué, explicando que mi situación financiera no era lo suficientemente grave como para requerir préstamos, solo una reorganización de prioridades. Esta verdad a medias los frustró visiblemente, ya que les quitó la capacidad de cuestionar mis decisiones sin admitir sus verdaderas preocupaciones. 6 semanas después de mi prueba, Kevin llamó para decir que vendría a casa el fin de semana. Me preparé para lo que asumí que sería una súplica emocional orquestada, quizás entrenada por sus abuelos. En cambio, cuando llegó, me encontré frente a un joven que parecía simultáneamente agotado y lleno de energía. Sus manos estaban ásperas por los turnos de lavado de platos que había tomado en un restaurante cerca del campus, complementando su trabajo de soporte técnico. Había perdido peso y tenía ojeras. Pero había algo diferente en su postura, una confianza recién descubierta que no había estado allí antes. Durante la cena, expuso su plan para la independencia financiera: trabajar 20 horas a la semana mientras mantenía sus estudios a tiempo completo, solicitar todas las becas disponibles, tomar clases de verano para graduarse antes y mudarse a un apartamento más barato con compañeros de piso. Incluso había vendido su auto y comprado una bicicleta usada para transportarse. He estado pensando mucho en todo, dijo, con voz firme. No me di cuenta hasta ahora de lo completamente dependiente que he sido de ti. Tal vez este revés financiero sea en realidad un buen momento. Estoy aprendiendo cosas sobre mí mismo que nunca habría descubierto de otra manera. Ni una sola vez preguntó cuándo podría mejorar mi situación financiera o cuándo reanudaría el apoyo. En cambio, hizo preguntas reflexivas sobre mi trabajo, pareciendo genuinamente interesado en comprender los mercados de inversión y la planificación financiera. Por primera vez, nuestra conversación se sintió como un intercambio entre adultos en lugar de una transacción entre proveedor y dependiente. Me encontré dividido entre el orgullo por su respuesta y la persistente duda sobre su autenticidad. ¿Era esta otra actuación más sofisticada? ¿O mi prueba había desencadenado inadvertidamente un crecimiento genuino? La respuesta llegó inesperadamente 3 meses después de mi experimento financiero. Kevin me había invitado a una pequeña reunión en la casa de sus abuelos, una cena aparentemente para celebrar que había conseguido una prestigiosa pasantía de verano. Asistí con cautela, sospechando que podría ser un intento orquestado para presionarme en un entorno público. La noche transcurrió agradablemente hasta que me excusé para ir al baño. Al pasar por la puerta parcialmente abierta del despacho de Harold, escuché una intensa conversación entre Kevin y sus abuelos que me detuvo en seco. No te estás esforzando lo suficiente, siseó Mónica. Tu madre tenía un plan para manejarlo, y lo estás ignorando por completo. El plan de mamá era manipulador y equivocado, respondió Kevin, con voz baja pero firme. Richard ha sido más padre para mí que nadie, y he pasado años tratándolo como un cajero automático porque mamá y tú me convencieron de que para eso era bueno. No seas ingenuo, interrumpió Harold. Se casó con esta familia sabiendo lo que se esperaba. Tu educación y tu futuro eran parte del trato. No hubo ningún trato, replicó Kevin. Eligió apoyarme porque le importaba, no porque estuviera obligado. Y en lugar de apreciar eso, hemos estado calculando cómo obtener el máximo beneficio financiero de él. Es repugnante, y he terminado con eso. Tu madre estaría decepcionada de ti, dijo Mónica, desplegando lo que claramente pensó que era su arma más fuerte. La respuesta de Kevin cortó la manipulación. Mamá me enseñó a usar a las personas por lo que podían darme. Si ese es su legado, entonces sí, lo rechazo. Prefiero tener dificultades financieras que seguir siendo la persona que ella y tú querían que fuera. Me retiré en silencio, con la mente dando vueltas por lo que había escuchado. El intercambio confirmó la autenticidad de la carta, pero reveló algo inesperado. Kevin aparentemente se había liberado de la manipulación que había moldeado nuestra relación durante años. La cena concluyó torpemente, con tensiones latentes entre Kevin y sus abuelos. Al salir juntos,
Me preguntó si me uniría a él para tomar un café, diciendo que había algo importante que necesitaba discutir. En una cafetería tranquila, Kevin respiró hondo y me miró directamente a los ojos. ¿Realmente tuviste problemas financieros?, preguntó sin rodeos. La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Después de un momento de vacilación, decidí que el tiempo de las pruebas y las verdades a medias había terminado. No, admití. Quería ver qué pasaba si mi apoyo financiero desaparecía. Asintió lentamente, como confirmando una sospecha. Encontraste algo después de la muerte de mamá, ¿verdad? Algo que ella escribió. En lugar de responder, metí la mano en mi chaqueta y saqué la carta, ahora arrugada por múltiples lecturas. La puse sobre la mesa entre nosotros y observé cómo leía las palabras de su madre. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y a una profunda vergüenza. Cuando terminó, apartó la carta como si fuera físicamente doloroso tocarla. Lo siento mucho, susurró con la voz entrecortada. Empezó a hablar así cuando tenía 14 años, después de que pagaras el programa de verano al que quería asistir. Al principio discutí con ella, pero ella y mis abuelos estaban tan convencidos de que tenían razón. Explicó cómo Vicky había enmarcado su conspiración como amor, una madre ayudando a su hijo a asegurar ventajas en un mundo difícil, cómo había posicionado su uso táctico de nuestra relación como inteligente en lugar de explotador, cómo sus abuelos habían reforzado estas ideas hasta que se normalizaron. Cuando mamá enfermó, algo cambió en mí, continuó. Al verte con ella en el hospital, al verlo completamente que la amabas a pesar de lo difícil que era todo, empecé a cuestionarme todo lo que me habían dicho. Pero para entonces, no sabía cómo deshacer años de tratarte como un recurso en lugar de una persona. Describió cómo mi prueba financiera lo había aterrorizado inicialmente, no solo por las implicaciones prácticas, sino porque amenazaba el papel para el que había sido condicionado. Cuando sus abuelos lo presionaron instantáneamente para que se defendiera, para que me manipulara emocionalmente, algo finalmente se abrió paso. Fue la primera vez que vi claramente lo que habían estado haciendo todo el tiempo, para lo que me habían entrenado, dijo. Decidí que prefería resolver las cosas por mi cuenta que seguir siendo esa persona. Sus palabras sonaron con una sinceridad que no pude dudar. Las piezas encajaban demasiado perfectamente, su alejamiento de la manipulación en lugar de redoblarla, su abrazo a la independencia, la confrontación que había escuchado con sus abuelos. Estas no eran las acciones de alguien que jugaba una larga estafa. Eran los dolorosos pasos de alguien que desmantelaba toda una vida de condicionamiento malsano. No espero que confíes en mí, añadió en voz baja. Y no espero que reanudes el apoyo financiero. He dicho en serio lo de ser independiente. Pero quiero que sepas que cualquier relación que construyamos a partir de aquí, si estás dispuesto a intentarlo, será real. En ese momento, mirando al joven frente a mí, vi algo que reconocí. La determinación de su mandíbula, la responsabilidad inquebrantable, la voluntad de reconstruir desde cero. Estas eran cualidades que había cultivado en mí mismo al liberarme de mi propia historia familiar problemática, décadas antes. Tenemos mucho que resolver, le dije con sinceridad. La confianza lleva tiempo reconstruirse, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. El alivio en sus ojos era palpable. Por primera vez en nuestra relación de 13 años, sentí que nos veíamos claramente, no como roles que desempeñar o recursos que administrar, sino como personas imperfectas capaces de crecer. En los meses siguientes, establecimos una nueva relación en términos más auténticos. Le ofrecí restablecer sus pagos de matrícula, pero se negó, diciendo que quería mantener la independencia que había encontrado. En cambio, acordamos un arreglo de contrapartida. Por cada dólar que ganara o obtuviera a través de becas, yo lo igualaría para su educación. Era un apoyo que recompensaba sus esfuerzos en lugar de crear dependencia. Se transfirió a una universidad estatal con fuertes programas académicos pero una matrícula más baja. Se mudó a un modesto apartamento con compañeros de cuarto y continuó trabajando a tiempo parcial mientras mantenía excelentes calificaciones. Cuando consiguió una competitiva pasantía remunerada para el verano, sentí un orgullo genuino, sin mancha de manipulación. Nuestras conversaciones también evolucionaron. En lugar de los intercambios superficiales que habían caracterizado nuestra relación anterior, comenzamos a discutir temas más sustanciales, sus intereses académicos, mis desafíos laborales, libros que ambos habíamos leído, y finalmente, temas más dolorosos como el engaño de su madre y su proceso de separar su amor de su manipulación. Harold y Mónica se mantuvieron hostiles, convencidos de que de alguna manera había puesto a su nieto en mi contra en lugar de reconocer su propio papel en el daño a nuestra dinámica familiar. Hicieron varios intentos para restablecer el control.
ofreciéndole dinero a Kevin con condiciones, tratando de abrir una brecha entre nosotros con historias selectivas sobre Vicky, incluso amenazando con acciones legales basadas en vagas promesas que afirmaban que había hecho. Nada de eso funcionó. Kevin había experimentado la libertad que proviene de la independencia genuina y la conexión que crece a partir de relaciones auténticas. Ninguna cantidad de manipulación podía competir con esa realidad. 1 año y medio después de descubrir la carta de Vicky, Kevin y yo nos sentamos juntos en el patio de mi casa, viendo la puesta de sol. Acababa de terminar su 3er año con honores y había conseguido otra prestigiosa pasantía que probablemente le llevaría a ofertas de trabajo después de la graduación. He estado pensando mucho en mamá últimamente, dijo en voz baja, tratando de reconciliar a la persona que me enseñó a usar a la gente con la persona que me leía cuentos antes de dormir y me abrazaba cuando tenía miedo. La gente es complicada, respondí. Vicky T. amaba Ferrismet. Simplemente expresaba ese amor a través del control, porque eso era lo que sabía. Asintió lentamente. Todavía me enojo a veces, pero también estoy agradecido, de una manera extraña. Si no hubiera escrito esa carta, si no la hubieras encontrado y me hubieras puesto a prueba, tal vez nunca me hubiera liberado de ese patrón. Podría haber pasado toda mi vida calculando lo que la gente podía darme en lugar de quienes eran en realidad. Mientras el cielo se tornaba púrpura, reflexioné sobre el viaje inesperado que habíamos emprendido. El dolor de la traición se había transformado en algo que nunca anticipé. Una oportunidad para que ambos creciéramos más allá de las limitaciones de nuestro pasado. La carta de Vicky, destinada a asegurar la seguridad financiera de Kevin, en cambio había asegurado algo mucho más valioso, su yo auténtico. La relación que ahora compartíamos no era lo que Vicky había planeado. No se basaba en la obligación, la dependencia financiera o la manipulación disfrazada de cariño. Era más difícil, más desordenada e infinitamente más real. Una conexión forjada a través del conflicto, probada por la traición y fortalecida por la decisión de vernos como realmente éramos. Al poner a prueba a Kevin, no había encontrado al hijastro que creía tener, ni al manipulador que sugería la carta de Vicky, sino a un joven con el coraje de rechazar toda una vida de condicionamiento y elegir un camino más difícil, más honesto. Y en ese descubrimiento, encontré algo que no me había dado cuenta de que estaba buscando. No solo un hijastro, sino una persona a la que realmente respetaba y quería, libre de obligaciones o manipulación. A veces, la verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento lo suficientemente fuerte como para construir algo que perdure. La carta secreta de Vicky, destinada a asegurar una relación falsa, sin querer nos había llevado a una real.